Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que vean esto. Soy Héctor Duque, psiquiatra, y quiero hablar hoy de psiquiatría de enlace, aspectos históricos y situación actual en Chile. El resultado de aprendizaje de esta presentación es conocer el contexto y desarrollo histórico de la psiquiatría de enlace en Chile y evaluar sus avances contribuyendo a abordar los desafíos presentes y futuros de la especialidad. El temario aborda la historia de la medicina y la psiquiatría, psiquiatría en el Hospital General y de enlace, de identidad latinoamericana, desarrollo en Chile, actualidad de la psiquiatría de enlace y una necesaria mirada a nuestras raíces. Historia de la medicina y de la psiquiatría. Abordar los aspectos históricos de la psiquiatría de interconsulta y enlace en Chile es una tarea a desarrollar. La historia oficial de la psiquiatría en nuestro país está aún marcada por las biografías profesionales y personales de sus fundadores durante el siglo XIX y por las biografías de sus continuadores desde la primera mitad del siglo XX, por la crónica de los grandes asilos y hospitales monovalentes creados en aquellos tiempos. Y solo recientemente ha comenzado el interés profesional por la historiografía de la psiquiatría en hospitales generales y otros settings no especializados, así como la de los servicios en la comunidad. Respecto a la historia de la medicina, Sigerit, el gran saludista norteamericano, nos enseña de dónde venimos, en dónde nos encontramos en medicina en este momento y hacia dónde nos dirigimos. Es la brújula que nos guía hacia el futuro. Paul Ricoeur dice: la historia es un cuento contado sobre el pasado en el presente y para propósitos presentes. Y el historiador de la psiquiatría, Rafael Huertas, respecto a la historia de la psiquiatría, dice que tiene un papel epistemológico al ayudar a explicar por qué los profesionales de la salud mental hacen lo que hacen en su práctica cotidiana y dicen lo que dicen. Es deseable que sea colaborativa entre historiadores profesionales y psiquiatras que acometen la tarea de historiador. Los psiquiatras que hagan historia deben manejar los modelos historiográficos vigentes y los historiadores deben a su vez conocer las realidades de la práctica psiquiátrica y de la enfermedad mental de hoy día. El historiador Otto Marx. La historia según enfoque puede clasificarse en tradicional versus revisionista, lineal versus procesal, aficionada versus profesional, apologética versus crítica, interna versus externa, desde arriba, desde abajo, prestadores versus usuarios y parcial versus historia total. Según objeto, la historia de la psiquiatría puede ser historia de la clínica, como enfermedades o síntomas, el trabajo de Berrios, epidemiología, tratamientos, como los historiadores Scal, Porter y Berrios, monografías clínicas de casos notorios, como el de Carmen Marín, historizado por el profesor Armando Roa. Puede ser la historia de los servicios, con manicomios, asilares y monovalentes, hospitales generales, servicios comunitarios, y subespecialidades como la psicosomática y la psiquiatría de enlace. También puede ser historia de los usuarios, hoy desarrollada fundamentalmente por cientistas sociales. Los aportes de la historia social aplicada a la historia de la psiquiatría son que las psiquiatrías se desarrollan en procesos no lineales y no necesariamente de continuo progreso. No basta remitirse a las versiones recibidas, centradas en personalidades y principalmente geográficas, conscientes de avances y retrocesos complejos, con influencias micro, meso y macrosociales, y que adoptó primariamente la perspectiva de historia de la locura, ahí Foucault, y luego la de una severa crítica a las credenciales humanistas de la psiquiatría. Respecto a psiquiatría en el Hospital General y psiquiatría de enlace, la psiquiatría en el Hospital General es un eslabón ineludible de la psiquiatría orientada a servicios comunitarios en oposición a los servicios de psiquiatría en hospitales monovalentes y asilares. La psiquiatría de consulta o de interconsulta enlace es un componente clave de la psiquiatría en el Hospital General. Sus orígenes internacionales reconocen diferentes fuentes. Algunos hospitales de Estados Unidos de altos recursos aportados por entidades privadas. Actividades de psiquiatría de consulta enlace general en varios países de Europa, como el Reino Unido. En 1983, el Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido creó la sección de psiquiatría de enlace. 30 años después, la Academia de Medicina Psicosomática de la Asociación Psiquiátrica Americana de los Estados Unidos se transforma en Academia de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática. Esto podría hacer creer de que los ingleses iniciaron esto, pero el doctor Billings en 1934 crea el Departamento de Enlace Psiquiátrico en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, para la detección temprana de problemas psiquiátricos y relaciones cercanas con los equipos médicos, con un equipo multidisciplinar, con una trabajadora social desde su inicio. Enfatizó la importancia de servir como enlace y una relación laboral cercana, más un rol educativo. Capacitar a los médicos en la evaluación psiquiátrica, la psicobiología de la enfermedad y la interacción de la personalidad y la sociedad.
disminución del tiempo de estadía de pacientes con problemas psiquiátricos de 28 a 15 días y su servicio le ahorró alrededor de $8.500 por año al hospital. Respecto a la relación de la medicina psicosomática y la psiquiatría de enlace, la medicina psicosomática promueve el desarrollo de concepciones médicas integrativas de lo psíquico y lo somático con énfasis en lo teórico, con aplicaciones clínicas selectivas como psicooncología, psicodermatología, psicogeriatría, entre otras, y constituyen, el decir de Lolas, una perspectiva que en realidad es aplicable a toda la medicina. La psiquiatría de enlace, como su especialidad, pone el acento en el trabajo clínico práctico de respuestas a interconsultas de equipos no especializados en salud mental que hacen a los equipos unidades de psiquiatría en el Hospital General. En el trabajo integrado de psiquiatras en equipos médicos especializados en el Hospital General o centros de especialidades, por ejemplo, con oncología, cirugía, cardiología, ginecobstetricia, pediatría, otras como neurología. También respuesta a interconsultas y la consultoría de equipos de atención primaria, comunitarios o residenciales. Acentúa el dónde. En la red de servicios sanitarios se realiza la actividad de cooperación, integración con otras disciplinas de la medicina, junto al qué, el cómo, el por qué, el cuándo y el cuánto de ello. En una taxonomía simple, se puede dividir los modelos de consulta enlace en el de interconsulta, que es similar a cualquier interacción entre especialidades, tiende a ser es reactivo y es activado paradojalmente por quien no sabe del tema. El modelo enlace, en que uno o varios psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales, enfermeras, residentes se incorporan de forma regular y orgánica a un equipo médico quirúrgico en el Hospital General. Comparten actividades con y para pacientes, reuniones clínicas y análisis de casos, no requiere de interconsulta y es activo. Luego está el modelo proactivo, que es una ampliación contemporánea del anterior, que propone la detección sistemática y activa de problemas de salud mental, la intervención clínica proactiva adaptada a necesidades relevantes, basada en equipos interdisciplinarios que abordan todas las necesidades de los pacientes y con prestación de atención integrada en tiempo real a través de asociación clínica con equipos primarios. Esto está revisado en este artículo ahí del año 2021. Respecto a la identidad latinoamericana, el profesor Renato Alarcón en 1989 señalaba que la identidad de la psiquiatría latinoamericana pasa por tres fases. Primero, la aceptación no crítica de lo venido desde fuera. Después, el cuestionamiento y las críticas crecientes a las verdades importadas. Y después, una síntesis entre polaridades, el campo científico versus el ideológico, el abordaje biomédico versus el psicosocial y la yuxtaposición factual de tradiciones versus el sincretismo. Por ejemplo, Juan Marconi dividió en tres etapas el desarrollo de la psiquiatría en Chile. El asilo entre 1852 y 1952, el del hospital psiquiátrico entre el 52 y 1970 y el de la salud mental de la comunidad que él ponía de 1971 en adelante. Se preguntaba, ¿podemos pasar de la estructura feudal en salud mental representada por el asilo modernizado en el hospital psiquiátrico a una psiquiatría de masa? ¿Vivimos una revolución en salud mental, pero una revolución tecnócrata o una revolución cultural? Es imprescindible una etapa intermedia de salud de psiquiatría en hospitales generales o unidades de salud mental a lo largo del país antes de planear lo que él llamaba la solución nacional masiva intracomunitaria. Él parecía creer que no, y parece que la historia no le dio la razón. Hay un modelo en gestación que se llama psiquiatría de enlace generativa, que está basado en la cultura de calidad, seguridad y centralidad del paciente, del modelo de Manchester, en que no se espera ser llamado en interconsulta ni integrarse a equipos médico-quirúrgicos para actuar y ofrecer servicios. Asume problemáticas y necesidades que nadie asumirá ni resolverá, como nos dijera en el año 1993 el doctor Bennett, de visita en nuestro país. Propone la creación de protocolos y vías clínicas para la epidemia intrahospitalaria del delirio, la pesquisa de la depresión en todas sus variadas y pleomórficas formas en personas con enfermedad física, la pesquisa del uso y abuso de alcohol y drogas, la reducción de conductas desadaptativas en el setting general, el abordaje y manejo institucional y transdisciplinario de la agitación psicomotora y las conductas agresivas y violentas, y la pesquisa y manejo activos de la suicidalidad en el hospital general y otros. Respecto del desarrollo en Chile de la medicina, de la psiquiatría y la psiquiatría de enlace en particular, en la medicina hay hitos como la creación en 1747 de la Universidad de San Felipe, en 1758 la Cátedra Prima de Medicina, en 1833 la Escuela de Medicina y en 1842 la Universidad de Chile.
En 1869 la Sociedad Médica de Santiago, el 72 la Revista Médica de Chile y en 1952 el Servicio Nacional de Salud y a poco andar la Clínica Psiquiátrica Universitaria como una sección de psiquiatría anexa al Hospital Universitario José Joaquín Aguirre. Respecto a la psiquiatría en Chile, un hito fundamental es la fundación de la Casa de Orate de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio Yungay. En 1894, 40 años después, se inicia la construcción de un nuevo hospital, pero es ocupado militarmente. Después, en 1896, está la propuesta de pabellón de alienado en el Hospital San Juan de Dios. En 1904, un punto negro, en la instalación definitiva del Regimiento de Caballería Cazadores, lo que iba a ser el nuevo hospital. En 1927, el Reglamento General de Insanos, que sea para la organización y acción de los servicios de salubridad mental, hospitalización y reclusión de insanos, que proponía hospitales psiquiátricos prácticamente en cada provincia del país. En 1946, la Beneficencia acuerda el nuevo edificio para el Manicomio Nacional. Y coincidiendo de nuevo con lo que vimos en la línea de la medicina, en 1952 la creación del Servicio Nacional de Salud y a poco andar la Clínica Psiquiátrica Universitaria como expresión de un servicio de psiquiatría inserto en las proximidades de un hospital general universitario. En una obra monumental que se llama La Psiquiatría en Chile, Apuntes para una historia, hecha con motivo del Bicentenario y editada por la doctora Armijo y sus colaboradores, historiadores profesionales han mirado y dicho que se trata de una obra conmemorativa de múltiples autores y tópicos, multinivel, documentada, exhaustiva, geográficamente inclusiva, honesta y convocante, y yo diría el plus que incluye la psiquiatría infanto-juvenil, un área, digamos, poco historizada en nuestro medio. Pero también ellos ven que se trata de una psiquiatría aficionada, internalista, de predominio apologético, con licencias literarias e incluso poéticas, sin participación de historiadores profesionales y con mucha asimetría en las fuentes. Respecto a la psiquiatría en hospitales generales y psiquiatría de enlace en Chile, un hito es la propuesta de pabellones de alienados en el Hospital Salvador de Valparaíso. Después, en 1953, el Servicio de Medicina Psicosomática y Psiquiatría Social del Hospital Salvador. En la consultoría, el consultorio psicosomática en el Hospital Regional de Temuco en 1961. En el 62, la unidad de neuropsiquiatría también en el Hospital Regional de Temuco. En el 68 hay reportaje de policlínico interconsulta en el Hospital Juan Noé de Arica, el doctor Hugo García. En el 69, interconsulta y enlace con el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Temuco, el doctor Martín Cordero y colaboradores. En 1878, en Santiago, el interconsulta y enlace de enfoque psicodinámico en el Hospital Salvador del doctor Florenzano. En 1980, las interconsultas en el Hospital Barro Luco Tudó, el doctor Guillermo Hernández, y en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile, hacia el Hospital J. Aguirre, el doctor Pedro Eva. En 1984, la creación de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Santiago por la doctora Carmen Yassich. Revisaremos tres hitos arbitrariamente elegidos. Uno, el de Valparaíso, el Hospital San Juan de Dios, o Van Buren, entre 1896 y 1906. El contexto es de que la psiquiatría zonal nace con Lazaretos, el de Playa Ancha es el primero, que en el siglo XX se llama Hospital del Salvador. A mediados del siglo XIX se pedía una casa de orate en Valparaíso. Se programaban casas de loco en el norte y sur del país, pero Valparaíso quedaba fuera del proyecto. La prensa hablaba de enfermos mentales en la calle, viviendo en la miseria y vagando, con reclusión en cuarteles de policía, cárcel, hospicios para ancianos y discapacitados físicos. La realidad de las personas con problemas de salud mental era que los peligrosos agitados eran enviados a la Casa de Orate en Santiago y los errantes tranquilos podían vagar por las calles. Médicos jóvenes luchan para que los enfermos mentales sean recibidos en el Hospital San Juan de Dios, pero el reglamento siempre lo prohibió. Los pacientes alcohólicos morían sin auxilio en la cárcel y cuarteles policiales. En 1896, el alcalde sugiere abrir una sala en el Hospital San Juan de Dios para los enfermos con delirium tremens. Es el Hospital San Juan de Dios. En 1971, el gran historiador de la medicina, Enrique Laval, cuenta que en 1894, con fondos del gobierno para la sala de aislamiento de enfermos infectocontagiosos agudos. En 1895, un gabinete dental. Todo esto en el Hospital San Juan de Dios, después Van Buren. Y en 1896 se acordó edificar un departamento para alienados. La asistencia de infecciosos y mentales, nótese la asociación, fue confiada a un médico residente que además tenía que atender toda la atención de urgencia quirúrgica.
Del frente del hospital está el terremoto de 1906. Y los psiquiatras e historiadores, Gustavo Figueroa y Alfredo Aroca, haciendo un análisis exhaustivo de la prensa, dicen que no existen evidencias documentadas sobre cuándo se abrieron esas salas, en realidad celdas de reclusión para encerrar personas aquejadas de la mente en el Hospital San Juan de Dios. Se habrían derrumbado con el terremoto de 1906, que destruyó los pocos y miserables cuartos que había para albergar a los alienados, una vergüenza pública. La honorable Junta de Beneficencia nada había hecho porque nadie quería recibirlos. Hay iniciativas pioneras en la quinta región de psiquiatría en el Hospital General y psiquiatría de enlace. Esto es del archivo personal de la historiadora María José Correa, que me facilitó estos casos. Por ejemplo, en 1877, un inglés que internado en el Hospital Inglés de Valparaíso con un diagnóstico de manía orgánica, pénfigo, ralentecimiento de los sesos, cretinismo, se fuga y se pide internación en la Casa de Orate. En el 81, un norteamericano. En el 82, otro norteamericano tratado por el doctor Cooper en el Hospital Inglés. Parálisis y decadencia de sus facultades, considerado en el espectro de enfermedades mentales entonces. Eh, Esta historiadora ha cometido este trabajo con esta hipótesis de investigación, que los médicos de provincia interesados en patología mental no tienen acceso al espacio formativo profesional de la Casa de Orate y ejercen en sus hospitales, aceptando y tratando pacientes con estas dolencias. Los hospitales generales ocasionalmente reciben enfermos mentales, enviados por familiares o policía y deben hacerse cargo pese a su precariedad material. La conceptualización de las enfermedades mentales y nerviosas facilita el desarrollo de áreas especiales para tratar expresiones más leves de nerviosidad, histeria, lipemanía, la depresión, monomanía y alcoholismo. Varios hospitales incorporan tratamientos eléctricos, hidroterápicos, así como hipnóticos a fines del 19 que en parte se orientan al manejo de estos problemas. Un segundo hito es el del Servicio de Medicina Psicosomática y obsérvese Psiquiatría Social en el Hospital del Salvador de Santiago entre 1955 y 1979. Creado el Servicio Nacional de Salud en el 52, los doctores Jorge Torreblanca y Víctor Yadres, con influencia política y destacada trayectoria profesional, proponen un servicio de medicina psicosomática y psiquiatría social en el Hospital del Salvador en línea con los avances del mundo. En el 54, el director general los nombra en comisión de servicio para desarrollar el proyecto. Integran corrientes emergentes y crean un equipo multidisciplinario para el tratamiento de enfermedades mentales en un hospital general. El director es el doctor Torreblanca y el jefe de clínica el doctor Yadesi. Comienzan en el 1955 y llegan a más de 30 funcionarios, con apoyo de la Rectoría de la Universidad de Chile. Médicos, psiquiatras, internistas, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, artistas, kinesiólogos, recepcionistas, secretarias y personal auxiliar. He ahí una foto en donde está el doctor Yadrisic en su matrimonio y el doctor Torreblanca como testigo. Y en la otra aparece el doctor Torreblanca en un extremo y en el otro el doctor Yadrisic y en medio, de brazos cruzados, el gran político Radomiro Tomic. El doctor Jorge Torreblanca se dedicó al enfoque psicosomático en ginecología y obstetricia, que era su especialidad. Y esto es importante porque el doctor Yadres, en 1957, muy joven, habla de que la incorporación de los factores psíquicos y sociales a la medicina es la consecuencia de la evolución natural del pensamiento científico, que en nuestra época tiende a hacerse antropológico y no una mera yuxtaposición de consideraciones puramente humanitarias o de carácter económico. Qué gran vigencia. Esta posición, que aspira a la consideración del hombre enfermo en su totalidad, es decir, en sus aspectos somáticos, psíquicos y sociales, y a que se comprendan las íntimas relaciones e interdependencias de estos diversos factores, conduce a importantes aplicaciones para la medicina curativa y la preventiva. Nótese que 20 años después, recién en 1977, Engels plantea su modelo biopsicosocial. Estos son ejemplares del Congreso Latinoamericano de Salud Mental, ¿ya?, de psicosomática, donde participaron estos eh, precursores. Hubo una extensa labor asistencial y preventiva con vinculación a la comunidad y el sistema escolar, con formación de médicos becados de psiquiatría, formación de matronas desde 1966, visitados por destacados profesionales internacionales. El doctor Torreblanca ocupa cargo de subsecretario y ministro de Salud entre el 1956 y el 58. El doctor Yadris ocupa cargo de embajador de Chile en Polonia entre 1966 y 1968, lo que relata en un hermoso libro. Tras la reforma universitaria, comparten existencia con el reciente Departamento de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile. El doctor Torreblanca jubila en 1975. El doctor Yadris y su esposa Mimi Marino son exonerados por autoridades dictatoriales
Industriales en 1979, y esta experiencia está aún sin un abordaje histórico profesional. El tercer hito es el servicio de psiquiatría del Hospital Regional de Temuco, con dos momentos entre 1961 y 63 y entre 1964 y 1973. En 1961, el doctor Ramón Caulén crea un policlínico de medicina psicosomática. En julio del 62 se crea un servicio de neuropsiquiatría en el Hospital de la Frontera con el doctor Numhauser como psiquiatra y el doctor Salinas como neurólogo. Este llegó a ser parlamentario, luego exiliado político y falleció en Alemania. Tenían camas prestadas en un rincón del servicio de medicina en el cuarto piso del hospital. Tras un accidente en las calderas se trasladan a 10 camas de psiquiatría a una construcción anexa del jardín hospitalario. Con supervisión del doctor Custodio Muñoz, enviado desde el Hospital Psiquiátrico de Santiago, se hace la formación de personal de enfermería y auxiliar de terapia electroconvulsiva. Aquí están estos protagonistas. El Servicio de Psiquiatría del Hospital de Temuco creó un policlínico de psiquiatría en el Policlínico General. Hospitalización psiquiátrica para personas con psicosis esquizofrénica tratadas con electroshock y coma insulínico. El primer seminario de alcoholismo en agosto del 62, con invitados de la talla de José Jorvit, Juan Marconi y el propio Luis Custodio Muñoz. Y un club de alcohólicos recuperados que tenía directiva propia y apoyo permanente de trabajadora social y psiquiatra. En 1964, la segunda etapa, hasta 1973, el doctor Martín Cordero y su equipo, con el apoyo de la doctora Aide López, directora del Hospital Regional, el nuevo hospital, desarrollan una avanzada clínica de psiquiatría clínica en un hospital general regional del Servicio Nacional de Salud, inicialmente sin soporte de cátedra universitaria. El 71, al instalarse en plenitud el nuevo hospital regional, amplían la unidad de psiquiatría clínica con hospitalización de 28 camas, 14 hombres y 14 mujeres y de puertas abiertas. Sala de tratamiento para pacientes agudos de tipo mixto. Terapia electroconvulsiva con anestesia y nocturna para favorecer la recuperación cognitiva por el sueño. Nótese la vigencia del tema. Innovaciones como dejar ficha clínica a pacientes y un hospital de día excéntrico al hospital total para el pleno cumplimiento del rol y perfil como un externo a un hospital total. En el 71 se generan reuniones con el doctor Yegarzún de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Austral de Valdivia. Y en el staff lo componen el doctor Cordero y su esposa, la doctora Obrecht, la posbecada doctora Paz Chuaki, recientemente fallecida en el Reino Unido, y los becados doctores Mustajo, Eduardo Durán y la doctora Alcoreza. Por otro lado, el Hospital Imperial para Crónicos es restaurado por el staff y los pacientes y lo hacen de puertas abiertas, cambiando la fuga por la salida autónoma, con una granja con crianza y venta de animales y cultivo de hortalizas para consumo interno. Hacen una experiencia pionera en rehabilitación en lo que se llama en mundo real, con una empresa cooperativa especializada en el cultivo de remolacha en convenio y a precios de mercado con Janssen. Producen 20 toneladas y las ganancias son para pacientes y el personal trabajador. También en respecto de vinculación con el medio, hacen un estudio de satisfacción usuaria, con encuestas a pacientes y familiares, quizás el primero en Chile. Una revista con periodistas, personal y pacientes para difundir actividades y combatir el estigma. Visita de cientistas sociales de Reino Unido, Estados Unidos, Checoslovaquia, y se establece como centro referente de la OMS y de la OPS. La revista, los nuevos servicios de psiquiatría, las nuevas dependencias, el comedor compartido, la granja. Y respecto a psiquiatría enlace, asisten los psiquiatras sistemáticamente a las reuniones clínicas del servicio de medicina y ven pacientes con patología médica, esencialmente de presentación psiquiátrica. Hay interconsultoría recíproca y fluida. El staff del servicio de medicina, jefe el doctor Osa y después el doctor Parroquia, conocido por los programas de tuberculosis en el país. En medicina interna, la doctora Ducó, en cardiología el doctor Pumala, en neurología el ya mencionado doctor Salinas, que hizo un estudio de crisis gelásticas de risa con el doctor Cordero. En endocrinología, la doctora Georgina Arias, con 2 artículos sobre presentación psiquiátrica del síndrome de Chihan y mixedema en Congreso de Medicina Psicosomática de Barcelona. En ginecobstetricia, el doctor Pastore. El fin de una experiencia. El doctor Cordero y su esposa son perseguidos por la dictadura militar civil y se exilian en Inglaterra con su hijo en edad escolar. Ambos desarrollan prolífica carrera clínica y académica en el Reino Unido. Él como consultant y fellow del Colegio Real de Psiquiatras y ella como electroencefalógrafa en el Instituto Maudsley de Londres. El desarrollo del servicio de Temuco queda abruptamente interrumpido.
Varios profesionales son exonerados, algunos se exilian. El director del Hospital Regional de Temuco, el doctor Hernán Enrique, es secuestrado y asesinado. El doctor Cordero y la familia regresan al país en 1989 tras la derrota electoral del tirano. Hoy contribuye a la formación de becados y ha actuado como consultor de MinSal para políticas, planes y programas de salud mental. Toda esta experiencia está siendo investigada por la historiadora Claudia Araya Ibacachi. Actualidad de la psiquiatría de enlace en Chile. Hay unidades de psiquiatría de consulta enlace en los hospitales universitarios. También hay unidades o servicios de interconsulta en los hospitales regionales y los servicios metropolitanos y los hospitales de los servicios metropolitanos de salud. En las unidades hay unidades en clínicas privadas y hospitales de mutuales. Algunos eventos. El año 2006 se hace la primera encuesta de servicios metropolitanos sobre estándares de trabajo y organización. El 2011, la primera jornada de psiquiatría y psicología de enlace de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile, dirigida por la doctora Patricia Tapia. En abril del 2014, el primer simposio internacional de psiquiatría de enlace y de urgencia de la Sociedad Chilena de Salud Mental, dirigido por la doctora Caterina Llano. Respecto de hitos en capacitación, el 2001 se crea el GDT de psicosomática de Sonepsin por los doctores Nader y Cárdenas. El 2014 se establece el simposio de psiquiatría de enlace en el Congreso Anual de Sonepsin, desde entonces hasta hoy. El 2015, un hito extremadamente relevante, es la creación del programa de subespecialidad para la formación de psiquiatras expertos en psiquiatría de enlace y medicina psicosomática de la Universidad Católica, de los doctores Calderón y Matías González. En 2016, estos mismos doctores crean el grupo de trabajo de psiquiatría de enlace en Sonepsin, y un hecho es que en el 2021 ese grupo de trabajo hizo un curso online sobre enlace en COVID, en todas sus manifestaciones. Hoy tenemos una encuesta del estado de actividades y unidades de psiquiatría de enlace en hospitales y servicios a nivel nacional, desde la Subsecretaría de Redes, MinSal, liderado por la referente en el tema, la doctora Margarita Machuca. Hay una mesa de trabajo en MinSal con el GDT de enlace de Sonepsin, donde está la doctora Margarita Machuca de un lado, y fue iniciado por el doctor Nicolás Zamorano y un grupo que se ha ido incrementando. Y tenemos este curso de psiquiatría de enlace y urgencia en hospitales generales del MinSal y la Universidad de Santiago para la Red Pública de Salud, con la doctora Adriana Gutiérrez, la doctora Karina Fontanés y el doctor Matías Carreño como sus principales desarrolladores. Mirando las raíces. Si analizamos la medicina moderna hipocrática versus la tradicional mapuche, como decía el doctor Miguel Ángel Solar, el sistema médico mapuche contribuye al desarrollo del enfoque biosocial o socio-psicobiológico de la actual salud pública. Para la cultura mapuche, la realidad es un todo conformado por el hombre, el medio ambiente, un conjunto de seres y fuerzas con poder que rigen sobre los dos primeros. La concepción mapuche de cuerpo abierto hace imposible aislar la fisiología del entorno social, incluyendo la regulación de la conducta humana dada por la ética. La salud y enfermedad no son simplemente estados internos del cuerpo, sino el reflejo de su estar en el mundo. En un trabajo de epidemiología de la transgresión en Maquehue, de Ibacache, en el año 2002 y colaboradores, con el enfoque socioespiritual psicobiológico, enfatizan de que en lo socioespiritual la transgresión de normas, ¿ya? Puede llevar a angustia, depresión en el nivel psico y puede llevar a síntomas y signos en el nivel biológico. En nosotros los chilenos corre sangre mapuche, escribe el doctor Barría. 9 de cada 10 chilenos descendemos de una mujer indígena según la genética moderna. Se trata de un dato que nos interpela ante el negacionismo con que asumimos nuestro origen. A partir de estos hallazgos, no cabe más que agradecer a mapuches, diaguitas, Rapa Nui por su indomable resistencia cultural, ya que han cuidado amorosamente la memoria de un origen que ahora nos enteramos es también el nuestro. A modo de reflexiones finales. La historia de la psiquiatría nos ayuda a conocer para no repetir lo no deseable y a recuperar experiencias valiosas o exitosas. La historia social externa de la especialidad, honesta y abierta y bien documentada, complementa a la inacabable e inacabada historia interna hecha por quienes la practicamos. La colaboración de historiadores, profesionales y clínicos es la estrategia adecuada para los mejores logros. La historia de los servicios no asilares ni monovalentes está por hacerse en Chile. Especial consideración debe hacerse para la psiquiatría infanto-juvenil. En la psiquiatría del Hospital General y la psiquiatría del Enlace Nacional existen precursores y precursoras y continuadores y continuadoras aún poco estudiados.
Los factores políticos, sociales, accidentes y hasta desastres naturales han condicionado el desarrollo de los servicios reseñados. Entre los precursores de los precursores locales, en la mirada convergente sobre el padecer humano que lleva a un abordaje no dicotómico entre lo psíquico y lo somático, como el Treat as One del Reino Unido de hoy, están nuestros primeros pueblos con sus modelos integrativos del proceso salud-enfermedad. Lo revisado puede resultar entonces un desafiante ejercicio de recuerdos del futuro. Y el trabajo colaborativo entre clínicos y cientistas sociales en general e historiadores en particular puede constituirse, en palabras de Bloch, en una esperanzadora arma de construcción masiva para beneficio de quienes sufren y buscan nuestra ayuda. Muchas gracias.